Presento el proyecto La Torre de Marfil, seleccionado en la modalidad Deslocalizados en la convocatoria Barcelona Producció 2021-2022 del Centro de Arte La Capella. El concepto Torre de Marfil hace referencia a un ambiente o lugar donde una o más personas están felizmente separadas del resto del mundo en favor de sus propias actividades, generalmente mentales o esotéricas. Desde el siglo XIX se ha utilizado para designar un entorno de búsqueda intelectual desconectado de las preocupaciones prácticas de la vida cotidiana. En 2015 firmé un contrato de alquiler para entrar en el que ahora es mi taller y mi hogar, el último piso de un edificio industrial en Hospitalet. No había instalación de luz, ni agua, ni cocina, ni ducha, ni otras comodidades domésticas, así que conseguí un alquiler muy bajo y decidí mudarme y reformarlo poco a poco, al tiempo que aprendía todo lo necesario para hacerlo mediante tutoriales de YouTube. Este mismo año me ingresaron por segunda vez en el Hospital de San Rafael por una crisis nerviosa y la inestabilidad de mi estado de ánimo me hizo tomar cada vez más distancia de las actividades sociales y volcarme plenamente en la reforma del local. He invertido casi todo mi tiempo libre de los últimos años en convertir esta casa-taller en una especie de santuario o jaula de oro del que apenas salgo más que para comprar comida o material para el taller. Cada parte de la casa ha sido pensada y producida aquí en el taller. En Japón, 500.000 de personas viven como ermitaños modernos. Se les conoce como hikikomori. Básicamente son gente solitaria que se retira de todo contacto social y a menudo no abandonan su casa en años. Mi propuesta en un principio era rodar una película en el espacio en el que aparecerían una serie de personajes inventados que interpretaría yo mediante procesos de caracterización y que luego se superpondrían por edición en un mismo plano y en una misma narración audiovisual. Pero a medida que ha ido avanzando el proyecto, me he enfocado en un formato más experiencial, ya que el relato audiovisual es un formato que puede ser consumido a distancia y la deslocalización del proyecto tampoco estaría tan justificada. Así que ahora mismo el proyecto ha tomado una forma más presencial y experiencial, algo así como un rito de iniciación fragmentado o compuesto por varias partes, independientes entre sí, pero que configuran una idea global o un constructo global. La idea es que el usuario descubra el espacio pasando a través de todas estas experiencias hasta llegar al final. Es una especie de recorrido por el proceso de individuación propio, pero hablado con un lenguaje que creo que es accesible a cualquiera. O sea, que no es... Al final son formulaciones un poco crípticas, pero suficientemente abiertas como para permitir un ejercicio interpretativo como podría tener cualquier contenido esotérico o oculto. Experiencias visuales, auditivas, experiencias gustativas, experiencias un poco orientadas a los sentidos, pero con una intención discursiva intrínseca. Los estímulos están construidos con lo que yo tengo a mano. Como al final yo trabajo en taller y hago uso de una serie de herramientas, para mí al final los objetos son los actores. Yo creo que un poco la fórmula escogida en el proyecto hay varias, pero una de ellas hace uso de los objetos como actores
y a cambio puede que las personas devengan objetos o atrezzo de la escena, ¿no? Es un intento de girar los roles de objeto y de sujeto, ya que al final en el aislamiento lo que acabas generando es una relación íntima con los objetos que te rodean, ¿no? Y al final ese trabajo de construir la casa, el espacio con objetos, y los objetos también tienen una intención o una personalidad inferida a través de la forma o a través de los materiales o los procesos de fabricación, ¿no? Esos objetos acaban generando una singularidad dentro del contexto doméstico. Este contexto doméstico que al final está totalmente personalizado o está como construido para estar acompañado, ¿no? O sea, como para no sentirse solo o para sentirse bien solo, más bien, porque no se trata de negar la soledad, sino se trata de interpretarla como un lujo más que como una condición de sometimiento. O sea, al final es disfrutar de la soledad. El origen del proyecto era generar un contexto social artificial y controlado mediante la interpretación de diferentes personajes unidos en un mismo plano a través de la edición, interpretados todos por el mismo sujeto mediante procesos de caracterización, ¿no? Yo creo que eso es como darle una capa extra a la idea esta inicial de haber generado un contexto doméstico a través de la fabricación de todos los objetos, ¿no?, que lo componen, y pensando estos objetos como actores más que como atrezzo. O sea, que al final el atrezzo deviene actor y el usuario del espacio doméstico, que sería yo, deviene atrezzo. Lo único que hace es activar esos objetos para que estos sean significados como sujetos, ¿no?, o como actores de la escena doméstica. Yo creo que va un poco por aquí, ¿no? La experiencia se vehiculiza a través de los objetos que se disponen, ¿no?, en cada espacio. Los objetos dispuestos en cada espacio estimulan a los usuarios que hagan la visita al ser activados.